Vamos a seguir entonando unas alabanzas a nuestro Dios. ¿Ya se cansaron? Yo sé que algunos vienen cansados, ¿verdad? De estar todo el día trabajando, estresados, pero estamos en el lugar correcto, ¿verdad? Para relajarnos, desestresarnos. El Señor dice que Él quita toda la ansiedad, quita todo estrés, quita todo temor, toda aflicción, todo dolor, toda enfermedad. Él viene a transformarlo como cantábamos, ¿verdad? Pero mientras nosotros alabamos su nombre, el Señor viene a moverse en medio de la alabanza. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Bendito eres, Señor. Ven a hablar a nuestras vidas, porque estamos dispuestos, Señor, a escuchar tu voz. Queremos, Señor, sentirnos cerca de ti en todo momento, Señor. Sentir tu cercanía, tu protección, tu amor, tu cuidado. Queremos sentirte en esta noche, Señor. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino.
el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén y amén. Amén. Solamente a Él sea toda nuestra adoración. Amén. En el capítulo 2 vamos a continuar. El domingo les hablaba del capítulo 1 y hoy vamos a hablar del capítulo número 2, hermanos, que el Santiago, como ya lo expliqué el domingo pasado, nos presenta una temática muy interesante para nosotros como iglesia, y que Santiago tenía mucha autoridad para hacer esto, y tenía sobre todo la preocupación porque él era el que escribe esta carta, es hermano de Jesús, hijo de María, hijo de José, y era el hermano que seguía de Jesús, y él vio una preocupación que nunca hemos podido terminar con ella, pero él aborda este tema que es muy importante para que no se genere esto al interior de la iglesia, y es sobre las consecuencias terribles, hermanos, de hacer diferencias. Y Santiago toma esto, hermanos, con mucho cuidado y con mucha autoridad, y así va a ser el tema, las consecuencias terribles de hacer diferencias. Mire lo que dice Santiago en el capítulo 2, dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, dice. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestidos andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en un buen lugar, y dices al pobre: estate tú ahí en pie, o siéntate aquí abajo bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿No son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, dice Santiago, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero
ofendiere en un punto se hace culpable de todos, porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Pueden ocupar sus lugares y oremos a Dios. Vamos a orar. Por favor, acompáñeme. Padre, te rogamos en esta noche que hables a nuestras vidas. Queremos, Señor, que hables a nuestro corazón. Hoy nos toca hablar de este tema. Queremos, Señor, que tu palabra venga a darnos la orientación correcta para poder hacer las cosas que son agradables a ti. Bendícenos, por favor, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, la vez pasada hablábamos de cómo ser vencedores en las pruebas, cómo ser vencedores. Y Santiago nos da algunos tips de cómo debemos nosotros, hermanos, de sufrir o enfrentar esos momentos de prueba, de debilidad, porque a veces cuando vienen las pruebas, las tentaciones, o vienen momentos muy duros a nuestra vida, como que queremos claudicar. Y Santiago nos orienta sobre esto, que no, nadie está exento. Dice que tenemos que sufrirlas con gozo. No es que no debamos llorar. Pablo aborda este tema del sufrimiento y dice que no debemos llorar como los que no tienen esperanza. Cerramos el domingo con un texto de Romanos que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas, dice, les ayudan a bien. Ahí les decía también que hay pruebas de toda índole, pruebas de carácter personal, de índole familiar, de índole matrimonial, y también hay pruebas en lo laboral. Y todo esto lo abordamos porque no podemos negar que todos, hermanos, en algún momento de nuestra vida vamos a cometer errores. Todos, sin excepción de personas, vamos a caer en alguna trampa y nos vamos a deslizar. Hay una frase muy popular que dice: si no quieres caer, no andes en lugares resbaladizos. No, a mí, yo jamás voy a vivir una situación, yo jamás, nunca diga eso. Nunca debemos decir eso, porque quién sabe, hermanos. No, yo permitirle a mis hijos que hagan eso, no me conoces o qué. Y al paso de los años vivimos una situación muy dolorosa y nos lamentamos. Pero la Biblia se abre para darnos siempre la fortaleza que necesitamos, y la Biblia dice: 7 veces cae el justo, pero de ahí lo vuelve a levantar el Señor. Esa es precisamente la misericordia de Dios. Hablábamos también de lo que Santiago nos externaba en este primer capítulo, que la prueba solamente tiene como finalidad perfeccionar nuestra vida como cristianos. Como que a veces nos sentimos, hermanos, un PT, un producto terminado, y sentimos que nosotros jamás haríamos eso. Nosotros llegamos a pensar que a nosotros, ¿por qué nos va a pasar eso? Todos somos un PMC, un producto de mejoramiento continuo, todos. Y Santiago aborda este tema precisamente señalándonos que las pruebas solo tienen como finalidad perfeccionar nuestra vida como cristianos. La Biblia nos dice de todos esos grandes héroes de la fe que están ahí en la carta a los Hebreos en el capítulo 11,
y enfatiza en cada uno de ellos que se hicieron fuertes en la batalla. Es decir, que esa fortaleza es el resultado o es el producto de haber peleado la buena batalla, de haber soportado las tentaciones, de haber sufrido la prueba y después de todo haber sido vencedores. Eso prueba de que ellos mantenían firmeza en su relación con Dios. Ustedes saben, hermanos, que muchas de las veces tan solo por el hecho de ser cristianos, la gente nos aborrece, la gente marca distancia, la gente nos califica y nos descalifica para no entrar en su ambiente o en sus planes o en sus proyectos. Pero aún a pesar de todo eso, nosotros debemos gozarnos. Pablo, el gran apóstol Pablo, nos dice: haced morir en vosotros todas estas cosas, y habla de pasiones desordenadas, malos deseos. Es decir, que nosotros debemos tomar la iniciativa, y llegará el momento, amados hermanos, cuando uno tenga una vida cristiana más estable. La Biblia también nos dice, y es Santiago, que dice: resistid al diablo, y ¿qué dice? Él se va a dar por vencido cuando vea en nosotros determinación, cuando vea en nosotros perseverancia, cuando vea en nosotros convicción. Pero si no hay en nosotros esos valores, fácilmente, hermanos, seremos el juguete de Satanás. Cualquier cosa nos va a debilitar, cualquier cosa nos va a hacer caer. Podemos decir, usted lo ha visto en el caminar como cristianos, que hay muchos que comenzaron muy bien, se convirtieron a Cristo, recibieron a Cristo, se bautizaron y buscaban por todos los medios ser santos, apartados del mal, pero al paso del tiempo se fueron enfriando, se fueron alejando y se fueron perturbando y cayeron en la primera. Y uno los ve ahora y dice, pero se esperaba mucho de él, se veía muy entusiasmado, pero le faltó precisamente lo que Santiago nos da, precisamente la clave, cuando dice que nosotros debemos perseverar en la palabra de Dios, que debemos perseverar en la palabra de Dios. Por eso Santiago nos dice en el versículo 19 del capítulo 1, quiero que lo lea como una preintroducción de esto. Mire lo que nos dice cuando él señala: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. 3 niveles de la vida cristiana. Miren, hermanos, nosotros debemos de tener mucho cuidado. Es cierto, y eso debemos reconocerlo, que nunca vamos a terminar con esa lucha contra el mal. No podemos decir, hombre pastor, yo nunca voy a tener ese tipo de pruebas o ese tipo de luchas, jamás, a mí no me afectan, porque eso yo ya sé cómo sobrellevarlas. Eso es una mentira, es una falacia. Todos en algún momento de la vida vamos a cometer un error, pero las pruebas, claramente Santiago nos dice que debemos de tener mucho cuidado. Ahora fíjese, el apóstol Santiago nos dice que por su voluntad nos hizo, nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Esto nos quiere decir que nosotros debemos fundamentarnos en la palabra de Dios. Cuando somos probados, debemos tener bien claro que la palabra de Dios fue precisamente la que nos engendró, y la palabra será la que nos guarda de todo momento difícil de nuestra vida.
y debemos ser muy obedientes. La palabra de Dios debe ser para nosotros, como dice en el libro de los Salmos 119, creo que es el 105, lámpara es a mis pies tu palabra. Esa debe ser para nosotros, no debe ser nuestra experiencia, nuestras buenas relaciones, nuestros buenos amigos, nuestro buen hábito, no, es la palabra de Dios. Ahora, todo esto, hermanos, es esencial. Pero en esta ocasión Santiago aborda el tema de las consecuencias, hermanos, que podemos pasar cuando nosotros hacemos esas terribles diferencias. No debe haber en nosotros eso. Cometeremos un gran error. Por eso yo quiero llevarles a la luz de esta escritura que hemos leído, quiero llevarlos a meditar brevemente, hermanos, sobre el cuidado que todos, oiga bien esto, que todos debemos tener acerca de cuando hacemos diferencias entre nosotros mismos. Y es precisamente el apóstol Santiago el que toma este tema que era muy necesario, el poder hacer estas aclaraciones para evitar, hermanos, el hacerle daño a la gente. No se me olvida una frase que escuché en una iglesia que pastoreé unos años, y eran un grupito de hermanas que formaban un club. Por eso a mí eso nunca me ha gustado, desde formar club en las iglesias, es malísimo, hermano. Y ellas acostumbraban a sentarse en cierto lugar y eran sus bancas de lugar privilegiado, y está bien, eso está correcto. Por eso debemos llegar temprano para que nadie nos gane el lugar privilegiado, pero ellos acostumbraban y lo veían como una ley. Y llegaron unas personas nuevas y se sentaron ahí, y los hermanos que cuidaban a los hermanos que llegaban para darles la atención, como aquí tenemos algunas hermanas que lo hacen y algunos hermanos que lo hacen con todo su corazón para ayudarnos, que se llaman servidores o ujieres, o de otra forma se le puede llamar también. Y cuando ellas llegaron, encontraron su lugar ocupado. Y yo di la instrucción: no, hermanos, aquí nadie es propiedad de ninguna silla, de ninguna butaca. El que llega primero, porque Leonor se ha de acordar que los domingos, cuando empezábamos a las 5 de la tarde el culto, faltando 10 para las 5 el templo ya estaba lleno. Los que llegaban tarde tenían que estar por las ventanas. Y eso molestaba a esos que se creían dueños del templo. Y dije: no van a levantar a nadie. ¿Los levantamos? No, los que llegaron ocuparon lugar y se acabó. Pero esta persona cometieron un gran error, y después ellas pidieron perdón y se disculparon conmigo, porque no lo hicieron con esa intención, pero a veces eso daña a la iglesia. Cuando llegó el momento de que quisieron quitarlos, ellos dijeron: pero nosotros nos dijeron que aquí nos podíamos sentar. Y la hermana, que tenía una autoridad tremenda, dijo: ahora resulta que la marrana más flaca es la que quiebra el chiquero. Imagínense ese texto. Pues fue una ofensa terrible. Se levantaron esas personas y dijeron: oye, pues yo pensé que aquí era una iglesia evangélica donde los hermanos se aman, pero ahora nos damos cuenta que están peor que afuera. Eso no se hace. Santiago aborda este tema y dice: tenemos que tener mucho cuidado. Y Santiago como que creyó necesario, y les voy a decir por qué. Porque acuérdese que esta carta tiene un remitente, y el remitente es Santiago, pero tiene un destinatario. ¿Quién es el destinatario? A las 12 tribus de Israel. Y si hay un pueblo racista, son los judíos. Las veces que hemos estado en Jerusalén,
y hemos llegado al muro de los lamentos a que todo turista quiere ir. Pasan aquellos de los sombreros largos y vestidos negros, así como estaban las hermanas de la alabanza ahora, todas de negro y con barbas hasta acá. Hermanos, usted puede pasar, todos podemos pasar al lado de uno de esos, y ¿sabe qué, hermano? Ni voltean a mirarnos, porque ellos nos consideran como si fuéramos animales inmundos. Aunque huela usted al perfume más caro, aunque use ropa de calidad, para ellos nosotros somos gentiles. Ni voltean a vernos porque no existimos para ellos. Y ese problema comenzó a presentarse al seno de la iglesia, que iba creciendo. Se iban convirtiendo griegos, gentiles, se iban convirtiendo judíos, se iban convirtiendo de las sinagogas muchos. Y Santiago aborda este tema para evitar conflictos más adelante. Esta lectura, hermanos, es muy clara, donde nos habla precisamente sobre el hecho de parcializarse o de hacer diferencia entre las personas, que esto es muy peligroso, decía Santiago, porque las consecuencias siempre han sido muy graves y han sido muy lamentables. Cuando usted va a los Estados Unidos y se va yendo más al norte, me tocó ir hasta Milwaukee, Wisconsin, ahí viví un tiempo y era bien marcado. No, ahí no vayas a entrar de noche porque ahí viven los negros. O allá no vayas porque ahí está el barrio chino y acá está el barrio de los mexicanos. Y había tiendas para todos. Cuando fuimos a un congreso mundial de las Asambleas de Dios en Indianápolis, llegamos a una tienda. Nosotros, le dije a mi esposa los últimos días ya para venirnos, o el último día le dije, entra a esa tienda y compra lo que quieras. Aquí traigo una tarjeta, todavía no la he usado y aquí la aprovechamos. No, lo bueno que yo tengo una mujer muy sabia, la ropa era carísima. Y no solamente era carísima, no se le vendía a cualquiera. Tenía que pertenecer a un club. Y aparte, pues nosotros no le alcanzábamos un vestidito, una faldita que costaba, o un vestidito sencillito, hermano, pues le costaba, no me acuerdo si $7,000. No, le dije, vámonos, allá compramos con $7,000, compramos toda la tienda Primavera. Mejor vámonos allá. ¿Verdad que sí? O la otra que está más acá. No, digo, no, está muy caro. Y no se le vendía a cualquiera. Es más, me dijeron, hay tiendas donde no entran los negros. Fuimos una vez y nos hospedaron en un hotel Doubletree de allá de Houston, en la zona dorada. Ahí nos hospedó el pastor. Arriba de nosotros estaba un príncipe árabe, imagínense, y nosotros enseguidita. Pero nosotros con la ropa mexicana y ellos no dejaban pasar ahí hacia arriba. Y oye, ¿por qué no nos dejan? Nosotros queremos ir hasta allá, hasta la azotea. No, hijo, es que está un príncipe. Pues consiguió todos los pisos siguientes hasta el final y ahí está él. Pues sí, cuando él salía el aroma era delicioso, era jazmín, eran cosas preciosas, los carros y nosotros salíamos ahí en una charolita que traía yo. Pero ahí nos hospedó el hermano, nos sentíamos incómodos, la atención era diferente. Eso se da allá, hermanos, de allá es muy natural y es muy común. Pero en el seno de la iglesia, dice Santiago, esas cosas no deben existir, porque son graves y son muy lamentables. Y generalmente, hermanos, estas diferencias son en la parte externa del ser humano, es decir, que eso es muy común hacer distinciones por el color de la piel, hacer distinciones por la raza. Por eso allá les dicen, les tenemos mucho respeto, y aquí vamos, en esta comarca van a estar los indios, los Sioux, o acá van a estar los Kikapú, acá están los descendientes, como aquí, que se le dan ciertos sectores, y eso ha traído consecuencias muy lamentables, esas diferencias de etnias. Cuando yo voy a la Huasteca Potosina, y lo digo con mucho respeto,
Llega uno a donde están los PAMES, pero cruza uno, hermanos, cierto nivel y ya están allá los náhuatl y no hablan el mismo dialecto y parece ser que son iguales, pero no son iguales, son muy diferentes. Los que hablan náhuatl, ellos se consideran que son descendientes de los aztecas y que estos es una raza derivada inferior, los huastecos, que ellos son esclavos de ellos son de la herencia principal y son de los principales, aún a pesar de su nivel, marcan diferencias. Y generalmente esto de las diferencias o distinciones está basado en todas esas cosas del color de la piel, de la raza, de la etnia, de la posesión económica. Es decir, hermanos, que todo lo que el hombre hace en cuanto a este asunto de hacer distinción está basado en su exterior. La historia, cuando la leemos, nos dice que todas esas diferencias que se han hecho nos han traído terribles consecuencias en el desarrollo de la vida del ser humano en todo tiempo. Casi todas las guerras que se han sufrido en el mundo, mis hermanos, sean grandes o pequeñas, muchas de ellas estuvieron originadas en puras exterioridades del ser humano, en posesiones, en apariencias, y muchas otras fueron por causa de la religión, pero casi todas, mis hermanos, fueron por cuestiones externas. Y Santiago el apóstol, hermanos, con mucho cuidado, toma este tema, porque sin lugar a duda que en el momento que Santiago escribe esta carta y que la está destinando a las 12 tribus que están en la dispersión, Santiago toma el tema porque el crecimiento de la iglesia era muy fuerte y sin lugar a dudas que ya se estaban haciendo sentir esos detalles y era necesario que alguien de los apóstoles tomara este tema para orientar a los nuevos creyentes sobre este asunto. Leamos nuevamente, por favor, el capítulo 2 en el verso 1. Léanlo ustedes fuerte, por favor. Dice, hermanos míos, ¿qué? Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea, ¿qué? Sin acepción de personas. No debe haber. ¿Se acuerdan de lo que Pablo dijo? Que en la iglesia del Señor no hay, ¿qué? Ni judío, ni griego, ni gentil. Todos somos uno. Todos. Y vaya que Santiago era hijo de María, hijo de José. Él pudo haber tomado una posición de liderazgo, pero no lo hizo porque el liderazgo no era de ninguno de ellos. Todos sabemos que Pablo tomó el liderazgo en la predicación del evangelio, de tal manera que Pablo es el que escribe a la iglesia en Éfeso, en Corinto, en Filipos. Es Pablo el que extendió el evangelio cuando la orden le fue dada a esos primeros 12 grandes, pero Pablo logró visualizar el mensaje del Calvario, logró comprenderlo mejor que ellos, porque no se lo explicó Pedro, ni se lo anduvo explicando Marcos, ni se lo anduvo explicando Juan, porque no cabía dentro de ellos, porque él era perseguidor de la iglesia y le tenían temor, le tenían desconfianza. Por eso dice, yo sé que no me quieren, yo sé que no me aceptan, porque por mi carácter, por mi posición social, por mi posición religiosa, genero mucha desconfianza entre vosotros, pero créanlo, todo lo que yo les predico, todo lo que yo les enseño, lo he recibido por revelación del Señor Jesucristo. No me lo enseñó nadie, vino directamente de Jesús. Y esto que hablo, lo hablo con autoridad. Y él dice, aquí no hay diferencias. Aquí no hay si es hombre o es mujer, si es judío o es griego o es gentil. Todos ahora, por medio del sacrificio de Cristo, somos uno, somos iguales, no hay diferencia. Aquí no hay ni rico ni pobre, no hay ni esclavo ni libre. Todos, por medio del sacrificio de Cristo, hemos venido a ser
un solo cuerpo, una unidad perfecta que marca la diferencia en la sociedad donde estamos viviendo. Por eso él dice claramente, haciendo uso de una mecánica muy interesante, muy pedagógica, Santiago hace una explicación. Creo que todo esto, hermanos, se debe porque el ser humano no tiene una perspectiva clara de lo que es el hombre en sí mismo. Y es por eso que a veces nos dejamos engañar por los colores de la piel. Nos dejamos engañar por esas pequeñas diferencias que hay en nosotros. Yo leí hace mucho la historia del gran libertador de la India, el famoso Gandhi, cuando él vino a estudiar la carrera de abogacía a Inglaterra. Fue uno de los mejores estudiantes. Y cuando él quiso conocer una religión diferente, porque él llevaba como propósito principal libertar a Sudáfrica de la esclavitud y libertar también a la India. Traía ese pensamiento de libertador. Y dice que un día él se presentó en un templo evangélico, no sé de qué línea, pero él ahí en Inglaterra, y cuando él llegó con su vestimenta de hindú y llegó a la puerta del templo, los guardianes del templo no lo dejaron entrar y le dijeron: tú no cabes en este lugar. Este lugar no es para gente como tú. Así es de que busca otro lugar por la vestimenta. Y Gandhi grabó en su historia una frase que dijo: si este es el Dios que ustedes sirven, que hace diferencias entre unos y otros, ese Dios, mi raza, mi pueblo, no lo necesita. Yo necesito un Dios que no haga diferencias, que nos vea a todos por igual. Se dio la media vuelta y se fue. Él era un lector de la Biblia. Él era un fiel seguidor de este Jesús Nazareno. Admiraba su doctrina y su enseñanza. Así lo estipula él en su biografía. Pero hubo alguien que estorbó, alguien que si hubiese permitido la entrada, Gandhi hubiese sido uno de los más grandes predicadores de todos los tiempos. Porque enfrentó al imperio más poderoso de su momento, como eran los ingleses, y los venció. Con los instrumentos, con las herramientas que tenía en su nación, con su pueblo, a pesar de haber sido derramada mucha sangre, sin embargo, logró sacarlos de la esclavitud y liberarlos del poder del imperialismo británico y de los franceses y de todos cuantos se creían dueños de su territorio. Pero él traía un pensamiento bien definido. Cuando nosotros, hermanos, caemos en estas distinciones, las consecuencias terribles de hacer diferencias son muy peligrosas. Por eso Santiago, por todas esas cosas que tanto daño, hermanos, han causado a nuestra sociedad, es aquí donde la palabra de Dios nos enseña a que como creyentes, hermanos, como creyentes ya regenerados, debemos tener una actitud diferente con nuestro prójimo. Y debemos también marcar la diferencia, porque aunque estamos en el mundo nosotros, acuérdense lo que dijo el Señor, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Es ahí donde nosotros tenemos que marcar la diferencia. Como cristianos, nosotros tenemos que sentar bases firmes donde no se den estos problemas, porque las consecuencias siempre han sido terribles cuando se marcan estas diferencias de raza, diferencias de apellidos o diferencias religiosas. Nosotros, hermanos, como Santiago menciona, ahora somos hijos de Dios y tenemos la regeneración del nuevo nacimiento en Cristo Jesús.
Y esta regeneración, hermanos, que ha operado Dios en nosotros, es lo más grande que hemos recibido del Señor. Ahora que hemos llegado a alcanzar, hermanos, por la gracia de Dios, esta regeneración, podemos entender precisamente cuál es realmente, hermanos, el origen del ser humano. Que sin importar de dónde venimos o quién somos, nosotros, hermanos, somos creados a imagen y semejanza de nuestro Dios. Ustedes han de leer en el libro de Apocalipsis, cuando Juan visualizó aquel momento final de la iglesia, cuando estamos todos frente al trono blanco, lo hemos leído muchas veces. ¿Qué dice Juan? Dice, vi gente de toda nacionalidad, de toda raza, de toda tribu. Ahí estaban todos delante del Cordero de Dios, aquellos que fuimos lavados con la sangre del Cordero, donde ya no hay diferencias, porque la sangre de Jesucristo no solamente nos regenera, sino que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nosotros seguimos creyendo, hermanos, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Amén o no amén? La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por eso nosotros debemos honrar a Jesús por esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Pablo dice, si no hay derramamiento de sangre, ¿qué? No hay remisión de pecados. Por eso nosotros no debemos dejar de cantar esos himnos, si no fuera por la sangre del Cordero, si no fuera por esa cruenta cruz. Nunca debemos dejar de cantar esos himnos, aunque vengan otros nuevos. A veces los himnos de ahora glorifican mucho al hombre. Y hoy se nos ha dado mucho el glorificar a los cantantes como si fueran los héroes, hermano, como si fueran los héroes de todo momento. Aquí el único que merece toda la honra y toda la gloria es aquel que murió en la cruz del Calvario y que se levantó al tercer día y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Por nada, hermanos, nosotros debemos permitir que haya esta confrontación. Jamás debemos permitir que se vea esa rivalidad o esa contienda, que no se vea ni menosprecio entre nosotros. A veces sin querer, hermanos, hemos menospreciado a alguien. Sin querer. Hemos marcado. Claramente, Santiago nos habla con mucha exactitud. Quiero que vaya conmigo, por favor, en el verso número 8, capítulo 2. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, dice, amarás a quién. ¿Cómo lo vamos a amar? Bien hacéis. Esto marca, hermanos, que nosotros no debe haber esas diferencias, para nada. Ninguno de nosotros debemos creernos, hermanos, que somos superiores unos a otros. El mismo David en uno de los salmos escribe acerca de nosotros mismos, dice, en pecado me concibió mi madre. De ahí hay este debate entre la vida y la muerte. Aparecimos todos en esta tierra por la gracia de Dios. Fuimos iluminados por la gracia de Dios, hermanos, para entender que nada es en esta vida y que nada es sin Dios. Y que el cielo y la tierra pasarán, dice, pero mi palabra, dice Dios, no pasará. Tenemos que permanecer como bienes, como gente entendida, de que no hay diferencia entre negros y blancos, entre cristianos y no cristianos, como que se nos ha enseñado a encerrarnos en un cubículo, hermanos, y pensar que si nos juntamos con aquellos, Señor, lo señalaron y lo enmarcaron muchas veces aquellos fariseos y saduceos que le decían a los discípulos, ¿qué acaso su maestro no sabe qué clase de gente son estos con los que se junta a comer? Son pecadores.
¿Acaso no sabe el maestro qué clase de persona es este llamado Zaqueo? Hasta el nombre tiene. Es un saqueador, es un cobrador de impuestos, le roba todo. Y luego él solo se invita a comer a su casa. Es cuando el Señor hace una declaración. El doctor viene a los enfermos, el médico viene a los enfermos, no a los que están sanos. Y el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto, hermanos, debe quedar bien claro en nosotros que hemos sido regenerados. Entendemos claramente de dónde viene nuestra salvación. Los que hemos sido regenerados, no debemos por ningún motivo hacer diferencias. ¿Cuántas veces hemos menospreciado a alguien, hermanos? Por la forma de vestir, por la forma de ser, por la manera de pensar, como que a veces nosotros pensamos que somos mejores que otros. Nadie es mejor que nadie. Todos somos iguales delante de Dios. Ese es el mensaje que Santiago quiere enmarcarnos. Ese es el mensaje que Santiago quiere señalarnos. Y habla precisamente de un tema interesante que es uno de los cuadrantes principales del Evangelio, que es la misericordia. Habla precisamente de que debemos hacer y tener misericordia. Muchas veces tenemos conflictos, hermanos, muy personales, y esos conflictos personales que a veces dejamos crecer en el seno del hogar cuando hacemos diferencias muy marcadas en nuestra familia, con la mayor o con el menor o con el del medio, siempre hay esos problemas. Por eso en un tiempo la iglesia tomó muy en serio eso de dar consejería familiar, que no ayudó en mucho, pero algún momento vimos cierta claridad, porque a veces sin querer marcamos diferencias entre los hijos, o a veces sin querer hacemos notar esa diferencia, y no lo hacemos a propósito, pero lo hacemos intencionalmente. Y aunque lo reconocemos, como que a veces nos cuesta difícil cambiar. A veces porque es el mayor, o porque es el menor, o porque es el que siempre estuvo enfermo, o es el porque siempre es el más problemático y siempre se le da. Y esas diferencias han traído consecuencias terribles en muchas familias. Y eso no debe ser. Los hijos no se deben tratar igual, todos son diferentes, pero se les debe dar el mismo amor y la misma atención. Cuando a mí me preguntan de ustedes, siempre me preguntan por algunos de ustedes o por toda la iglesia. Me dice, algunos muchachos, pastores jóvenes, me dicen, oiga, hermano, ¿y usted no tiene gente problemática en la iglesia? Fíjate que no, le dije. Yo en la iglesia no tengo gente problemática. Lo que sí tengo es gente con problemas de ubicación. Hay gente bien mal ubicada y hay que ayudarlos a ubicarse. Hay gente en la iglesia que tiene problemas de doctrina y hay que adoctrinarlos. Hay otros que tienen problemas de carácter y hay que moldear su carácter. Hay que hacerlos reaccionar para que se ubiquen en el lugar correcto. No, hermano, pero es que yo siempre que salgo, ahora que vamos a regresar, y yo ya sé los problemas que voy a enfrentar, porque como hay gente. No, le dije, fíjate que yo no. Le dije, yo tengo gente a la que tengo que ayudarles y tengo que adoctrinarlos y tengo que ubicarlos y tengo que a veces hablarles fuerte, a veces despacio, a veces hay muchas formas en que tenemos que hacer, pero para mí todos son iguales, porque todos tenemos necesidad. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener mucha inteligencia para no equivocarnos. ¿Por qué, hermanos? No se les olvide jamás que Satanás anda como león rugiente, dice, buscando a quién
¿A quién destruir? ¿A quién devorar? Por ejemplo, Satanás muchas veces ha querido destruir nuestra identidad. Pero Dios siempre nos ha ayudado, hermanos, para reaccionar a tiempo. A veces tomamos o a veces decisiones, hermanos, que no son muy de nuestro agrado, pero a veces es necesario caminar siempre en el tiempo, en la voluntad y en el formato de Dios, para que de esta manera Dios venga con su misericordia a cuidarnos y a protegernos. Dios no hace acepción de personas, claramente lo dice también Santiago. No hace distinciones entre vos, no hacéis distinciones entre vosotros mismos. Y claramente Santiago así lo confirma y lo afirma, que Dios no hace acepción de personas, que todos somos iguales ante la presencia de Dios. No crea que usted porque no tiene un título, no, hermanos, el amor de Dios hace que todos podamos ser iguales ante la presencia de Dios. No debe haber quien menosprecie a su hermano, porque sabemos nosotros que todos somos hijos de Dios y que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es decir, que debemos respetarlos, que debemos honrarlos, que debemos darle la atención que se merece. ¿Se acuerdan ustedes del texto que se llama la regla de oro? ¿Qué dice el texto que es la regla de oro? Todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, ¿qué dice? Así haced vosotros con ellos. Si yo quiero que me respeten, yo debo respetar. Si yo quiero que me traten bien, yo debo tratar bien. Porque todo lo que sembramos, eso también cosechamos. Santiago, hermanos, nos habla claramente acerca de este secreto maravilloso que debe operar siempre en la iglesia. El que menosprecia a su hermano está menospreciando al Señor. El que hace diferencias entre él y su hermano está haciendo esta diferencia el Señor. Debemos de entender esto, hermanos, que los que no tienen o están desposeídos por alguna razón, tampoco menosprecien a los que tienen algo. Este asunto, hermanos, de menosprecio no es tener para menospreciar al que no tiene, sino también el que no tiene menosprecia al que tiene. Y no debe haber acepción entre nosotros, porque eso es lo que ha destruido a nuestra civilización, esa diferencia entre lo que va a destruir, es lo que va a destruir a muchas personas y a muchas iglesias. Aquí todos son bienvenidos. Y si este es mi lugar y llega alguien que lo necesita, yo debo ponerme de pie, porque el consejo apostólico así es. Es más, debo de dejar de hacer las cosas que pueden hacerle daño a mi hermano. Si esto no le hace mal a nadie, pero si le hace mal a él, yo debo evitarlo. Eso es amar al prójimo. Porque cuando yo menosprecio al prójimo, menosprecio a mi hermano, estoy menospreciando al Señor Jesucristo. No, hermano, pues esto es muy normal. Allá sí, acá no. ¿Cuál fue la oración del Señor Jesucristo? Quiero que se amen los unos a los otros. Acéptense así como son. No, yo sé, hermano, que hay algunos que nomás al verlos el estómago se les revuelve porque tienen la sangre muy pesadita. Pero míralo con la sangre de Cristo y mire, decir, no, hombre, lo amo con toda. ¿Qué dijo el Señor? Si uno te pega en una mejilla, ¿qué debemos hacer, hermano? Pues tenemos dos, ponga la otra. Pero eso no está bien. No, en el sistema de afuera no está bien, pero eso trae su recompensa como debe de ser. Ustedes han leído el libro de Proverbios
y lo han leído muchas veces el año pasado, que hasta las familias son divididas por juzgar de una manera muy superficial. Y ahí en Proverbios encontramos mucha orientación sobre el cuidado que debemos de tener. De cómo hay tantos problemas, hermanos, cuando se tiene. Mucha gente he oído que dicen, hermanos, realmente yo antes que no tenía menos problemas que ahora. Ahora me cuido más. Ahora tengo que cuidarme de todos. Porque, hermanos, uno tiene que tener mucha confianza en lo que Dios dice. Cuando usted y yo cumplimos con Dios, Dios va a cumplir también su palabra en nosotros. Dios no tiene hijos consentidos, hermano. Dios es fiel a su palabra. Si usted y yo cumplimos, Dios cumple. Porque el cielo y la tierra, dice, pasarán, pero mi palabra, dice, no pasará. Es ahí donde nosotros debemos caminar siempre en esa armonía, porque nosotros ahora vivimos en el amor de Dios. La regeneración que Dios ha operado en nuestras vidas nos ha llevado a vivir en el Espíritu. Y créanlo, hermanos, que Dios a través de su Espíritu Santo, dice claramente, nos guiará a toda verdad. ¿Y a qué más? No podemos menospreciarnos unos a otros. Dice que debemos amarnos. No vivamos con el mundo en una carrera interminable de comparaciones, sino que vivamos en amor, cubriéndonos las faltas. Si alguien no tiene, podemos nosotros hacer algo para que esa persona pueda tener. ¿Se acuerdan que la Biblia dice, espero que no lo tomen mal algunos, que cuando prestas algo, ¿qué debemos hacer, hermanos? No pedir que lo devuelvan. Así que aprovechense, pediches. Aprovechense, pidan y no paguen. Pero ¿a quién le va a ir mejor, hermano? Si usted pide y paga, le va a ir mucho mejor que al que le prestó. Pero si usted pide y no paga, al que no le pagó, le va a ir 7 veces mejor que a usted. O sea que bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que lloran, porque ellos, dice, lo hemos visto, hermanos, lo hemos palpado. La gente nos pregunta muchas veces, ¿y cómo le haces? ¿A qué santo te encomiendas? ¿Cuál es tu secreto? No necesitamos ni ninguna carta escondida. Los que confían en Jehová, los que esperan en Jehová, los que se fundamentan en la palabra, los que no hacemos diferencias, esos Dios abre ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Dios ha sido fiel. Pero cuando nosotros marcamos esas diferencias, nos traen consecuencias muy terribles. Por eso Santiago apela finalmente en el verso último, el verso 13 que leímos, porque juicio sin misericordia hará contra aquel que no hiciere, ¿qué? Y la misericordia, ¿qué dice ahí Santiago? Triunfa sobre el juicio. Siempre es así. A veces creemos más listos que Dios, nos creemos más inteligentes que los demás. Los que esperan en Jehová, dice la Escritura, nunca serán avergonzados. Los que confían en Jehová, dice, son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Visité una iglesia allá en El Salvador, una iglesia muy grande, y me di cuenta que el hermano que estacionaba, el que era el jefe de todos los que estacionaban ahí en el templo muy grande, era un templo grandísimo de 180,000 miembros, hermano. Cada culto eran 6,000 personas en cada culto. Hablo del hermano Mario Vega, ahí en Centroamérica.
Raúl ha estado también ahí en esa iglesia. Yo he estado muchas veces. Y el hermano Mario me dijo, a la noche vamos a ir a cenar al negocio de un hermano. Y la sorpresa mía, hermano, era que el dueño de ese elegante restaurante de comida mexicana, porque él se casó con una mexicana, era el jefe de los sugieres que se dedicaban a estacionar los vehículos. Le dije, hermano, yo a usted lo vi cuando llegamos. Sí, hermano, yo soy el que me encargo del estacionamiento en el turno de nuestro distrito. Pero ¿cómo, hermano? Sí, hermano, aquí todos somos iguales, aquí todos trabajamos. ¿Sabe qué ejemplo me puso? Me dijo, aquí todos trabajamos como, ¿qué animalito le gusta? Como las hormigas. Aquí todos trabajamos como las hormigas. Aquí no hay reina ni rey, aquí todos trabajamos parejito. Es la enseñanza de nuestro pastor. Cuando a Mario Vega le han preguntado, ¿y cómo le hace, hermano, para sostenerse, para guardarse, para estar estable, sin que se le suba la soberbia? Porque usted no trae guardaespaldas. Dijo, no, ni ujieres que me cuiden, y ahí Raúl lo sabe. Hay otras iglesias con templos de 3,000 gentes que traen guardaespaldas y armados. Usted no trae, hermano. Dijo, no, él anda solo, Mario Vega. Aquí a Victoria ha venido varias veces, yo lo he traído. Él no necesita, porque entonces, ¿cuál es la congruencia? ¿Qué predicamos? La gente ya sabe que a él no se le acerca a nadie después de que predica, más que a saludarlo, o a felicitarlo, o a decirle una palabra de ánimo. Pero, hermanos, él anda tranquilo. Dice, y eso es lo que nos ha enseñado el pastor, a confiar en Dios y a esperar en Él. Me quedé sorprendido de cómo es este espíritu que opera en nosotros cuando nosotros exaltamos el nombre de nuestro Dios. Nosotros que vivimos en el amor de Dios y que estamos en ese proceso de regeneración constante, hermanos, por medio del Espíritu debemos mantener el equilibrio. Debemos mantener el equilibrio. Debemos amar a nuestro hermano. No traer ese espíritu de Caín cuando Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Por qué te has ensañado contra tu hermano? ¿Qué te pasa, Caín? Es tu hermano. ¿Por qué has hecho esto? Es tu hermano, es tu sangre. ¿Y qué dijo Caín? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Oiga, qué tremendo cuando nosotros marcamos eso, que no nos importa la vida de los demás. Hermanos, el amor de Dios debe hacer en nosotros esa fuerza de unidad, esa fuerza de interés y esa diferencia que debe haber como la hay en el mundo. Por eso nos llamamos hermanos. ¿Cómo estás, hermano? Dios te bendiga. Pablo decía, yo no me avergüenzo, porque el evangelio es poder de Dios. Por nada debemos avergonzarnos. Y esta identidad, a pesar de esas diferencias que puedan presentarse, nosotros nos llamamos hermanos en Cristo y somos iguales todos delante de la presencia de nuestro Dios. Solamente, hermanos, es la misericordia de Dios la que triunfa sobre todas las cosas. Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Pues es la enseñanza de hoy que nos entrega Santiago. Ya el domingo estaremos hablando de la fe sin obras, pero ahí vamos a ir caminando y avanzando sobre esta temática de la epístola de Santiago. Vamos a orar a Dios, hermano. Ahí donde está sentadito, oremos a Dios. Señor, necesitamos cada vez más esta palabra viva, Señor, que nos ayuda a entender estos secretos que han sido guardados para nosotros. Ayúdanos a entender tu voluntad. Ayúdanos a caminar en tu voluntad. Ayúdanos, Señor,
así como el apóstol Santiago demuestra su amor por sus hermanos en la fe y les enseña la forma en que ellos deben verse como hermanos y que debemos amar al prójimo. Señor, ayúdanos a que en nosotros no crezca ese espíritu malo de hacer diferencias entre nosotros. La sangre de Jesucristo a todos nos ha limpiado de todo pecado, y esa sangre es la que nos une, es la que nos fortalece, es la que nos ayuda a sobrevivir en medio de las pruebas, de las dificultades. Por eso cuando vienen esos arrebatos a nuestra vida, decimos: la sangre de Cristo me cubra. Cuando vienen esos pensamientos equivocados a nuestra mente, acudimos a la sangre preciosa de Cristo para que nos ayude y no hacer ver esas diferencias, que todos somos uno, que todos somos lo mismo delante de ti, y que en la iglesia, en el seno de la iglesia, no debe verse esas diferencias, que debemos honrar a nuestro prójimo, que debemos amar a nuestro prójimo, que debemos respetarnos unos a otros, que debemos ver los unos por los otros, que debemos mantener esa fidelidad a tu palabra, pero sobre todo, Señor, que tu misericordia se mantenga firme sobre nosotros, Señor. Ayúdanos para que como iglesia podamos dar ese buen testimonio, para que donde quiera que estemos, Señor, en el seno de la familia, a pesar de las dificultades, como dice Santiago, de las pruebas, de las tentaciones, mantengamos firmeza de carácter en esta palabra maravillosa, Señor, que siempre nos ayuda, que siempre nos va a fortalecer y que siempre nos dará la orientación correcta. Tu palabra será siempre una brújula en nuestro caminar, en las tormentas de nuestra vida, en las dificultades de nuestra vida, en los problemas serios de nuestra vida. Santiago amonesta precisamente contra la parcialidad, que debemos vernos como hermanos, que no debe haber diferencias entre nosotros, sino que somos uno en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu amor, y gracias por tu misericordia. Amén.